Saludos, te doy la más cordial bienvenida al webinar Empresa Inclusiva. ¿Cómo integrar la accesibilidad, la cultura y el talento para el éxito en nuestras empresas y organizaciones? Te habla María del Carmen Rodríguez Morales, consultora en inclusión, accesibilidad y discapacidad. Y quiero ya comenzar con acciones que podemos incluir y gestionar en nuestras reuniones o eventos virtuales para que sean más accesibles para personas que tengan alguna discapacidad visual. Y explico qué podemos hacer. Pues en mi caso, tengo prendida mi cámara y puedo entonces describirme para las personas que no me puedan saber más o menos cómo yo soy. Así que me describo, mi cabello es rizo, diría que es negro, pero tiene alguna mezcla de colores oscuros. Hoy decidí utilizar una blusa amarilla que sus mangas tienen como si fuese como un tulcito para hacerlo así más coquetas, como dicen por ahí. Y también tengo mis aretes que son plata y tienen la palabra, uno dice inclusión y el otro dice acceso. O también, ¿verdad? En Puerto Rico le llamamos pantalla. Y tengo un listis rosado bastante llamativo. Así que eso es algo que puedes adquirir, que puedes hacer, ¿verdad? En lo que tiene que ver con tus reuniones virtuales, que todos nos podamos describir para beneficio de otras personas. Así que antes de poder comenzar oficialmente compartiéndote valiosa información, quiero que puedas hacer el check si este webinar es para ti. Tu tiempo es valioso y tienes que estar claro o clara que estás donde debes estar. Así que vamos a ir poco a poco. Si eres un dueño o dueña, o líder, o lideresa, o parte de la gerencia de alguna empresa u organización. Formas parte del equipo de recursos humanos, de cultura, de talento, de diversidad e inclusión, equidad o de sostenibilidad. Ves haciendo el check. Buscas estrategias prácticas para hacer una empresa, ¿verdad? Que sea más accesible, definitivamente inclusiva y a la misma vez competitivas. Quieres cumplir con las leyes relacionadas a la inclusión, al discrimen, etcétera, y a la vez generar un impacto positivo en tu organización y definitivamente en la sociedad. En la sociedad, ves haciendo check. Y te pregunto, ¿deseas liderar y gestionar para construir entornos, o sea, espacios donde todos puedan aportar su talento? ¿Le hiciste ese check? Así que si tú decides seguir a partir de ahora, definitivamente eres de las personas que van encaminado a seguir fortaleciendo y creando espacios para todos y todas. Pues, ¿qué tal si me presento? Ya dije mi nombre, pero quiero compartirte que hace ya 6 años decidí facilitar la información para transformar espacios, culturas, procesos que sean de beneficio para todos. Y como puedes quizás observar en la imagen, y para los que tengan dificultades para verla, yo soy una mujer que utiliza una silla de rueda a causa de una condición neuromuscular que es progresiva. Así que llevo toda mi fabulosa vida viviendo con una discapacidad física que ¿verdad? Me requiere utilizar una silla de ruedas para poderme mover. Ahora bien, ¿qué ocurre? Yo durante mis experiencias de trabajo en diferentes espacios comienzo a identificar diferentes procesos que no eran los más accesibles, inclusivos, barreras arquitectónicas, y empiezo a identificar diferentes cosas que pudiésemos mejorar. Así que comienzo a comunicarlo, ya sea de manera escrita, ya sea en reuniones, ya sea en comités, de diferentes maneras a quienes, ¿verdad? Dirigían esos espacios o también compañeros de trabajo. Y entonces comienzo a observar cómo cada día podíamos insertar y poder crear más espacios más accesibles e inclusivos. Esos cambios tomaron un tiempo, pero
fueron trabajándose. Disculpen, fueron trabajándose. ¿Y qué ocurre? Que no solo era algo que me facilitaba a mí seguir trabajando como buena empleada, ¿verdad? Y cumplir con mis tareas, sino que también era de utilidad para compañeros que pudiesen llegar con algún tipo de discapacidad temporal, también para los clientes, porque no era solo que fuesen espacios y procesos idóneos para el personal, sino también para los clientes, para los participantes de ese espacio. Así que a raíz de eso yo me hago la pregunta, ¿en Puerto Rico existe alguna entidad, una agencia o alguna empresa que acompañe a las empresas, a los líderes, a su persona, a que sepa qué hacer para poder seguir fortaleciendo espacios en el elemento de accesibilidad, de inclusión, los acomodos razonables, etcétera, para que podamos tener espacios que no solo cumplan con las regulaciones, sino que la gente se pueda sentir cómoda y pueda, como dicen por ahí, fluir de manera efectiva. Pues no. No existía. Al día de hoy soy la única persona que se enfoca en lo que es la inclusión a la población con discapacidad y surge justamente de cómo empecé a ver cambios cuando yo comunicaba, compartía información, brindaba herramientas, le daba seguimiento, o sea, ese proceso de acompañamiento. A la misma vez, en los espacios también que visito como persona con discapacidad, esas interacciones me reforzaban que si comunicaba de diferentes maneras lo que era necesario, se podían llegar a lograr cambios. Y así es como inicio en esta aventura, así que ciertamente reconozco el valor de la inclusión y sobre todo reconozco que aún nos falta todavía fortalecer el facilitar la información y por eso es que estamos aquí. Así que me gustaría hacer una dinámica rapidito y quiero hacerte la siguiente pregunta. ¿Cuál es la primera palabra que viene a tu mente al escuchar o al leer, porque estás viendo el slide, discapacidad o diversidad funcional? Puedes compartirnoslas, puedes enviárnoslas por email, como te puedas sentir más cómodo. Sin embargo, quiero que por lo menos lo escribas en algún documento, en algún papel, porque esto es ese proceso que nos ayuda a ver qué es lo primero que nos llega a la mente. Y aquí siempre me gusta poder reforzar que desde mi experiencia, cuando hacemos esta pregunta, regularmente pensamos en retos, en limitaciones, en necesidades también. Se habla también, que me gusta mucho, de oportunidades, de cumplimiento también. En ocasiones se responde. Hay diferentes eh, palabras que nos vienen a la mente. Sin embargo, para mí es bien importante poder reforzar. Y siempre digo que muchos de nosotros tenemos en el chip algunos elementos que, como dicen por ahí, sin querer queriendo, puede propiciar que nos enfoquemos en que la discapacidad es un problema del individuo y que tenemos que arreglar ese individuo para que forme parte de la sociedad. Claro, aquí si nos vamos un poquito más profundo, los tratamientos son más que bienvenidos, ¿verdad? Las terapias, etcétera. Pero ¿qué tal si podemos lograr que cada espacio, cada proceso en nuestra sociedad pueda ser más inclusivo y más accesible? Y les quiero compartir una anécdota reciente. Estaba viendo un video donde esta persona le estaban ayudando a aprender a preparar un alimento, ¿verdad? Esa persona utiliza silla de ruedas. Y le estaban asistiendo y cuando yo observo el video, la persona, ¿verdad? Está en su silla de ruedas, pero el mostrador, el counter, donde estaban los alimentos que él tenía que preparar para él, estaban altos. Entonces había una persona apoyándole para poder llegar, etcétera. Pero ¿qué tal si ese counter fuese de la altura adecuada para esa persona? Lo más seguro no hubiese necesitado el apoyo de otra persona y podía gestionarlo de una manera más independiente. Y aquí realmente cuando lo vi me puse a pensar en que es
ejemplo de cómo si ese mostrador está más bajito, quizás si nos movemos a una mesa para que prepara esos alimentos, funciona. Y la realidad es que la mayoría de las personas que tenemos algún tipo de discapacidad, hacemos diferentes ajustes en nuestro diario vivir a la misma vez cuando hay espacios accesibles, procesos accesibles, pues las cosas las podemos hacer de una manera más independiente y reconociendo, ¿verdad?, la diversidad humana y las habilidades que podamos tener algunos de nosotros, o mejor dicho, todos nosotros tenemos diferentes habilidades. Lo importante es cómo las utilizamos de una manera efectiva. Así que mi invitación es que podamos verlo desde la perspectiva, desde la diversidad humana, viéndolo de una manera positiva y cómo cada día podemos crear más procesos, más espacios que cualquier persona pueda experimentarlo de una manera idónea. Quizás en algún momento todos necesitemos algún apoyo, ¿verdad que sí? Tengamos o no discapacidad, pero que sea diríamos que de vez en cuando, como uno dice, me gustaría saber qué opinas sobre este tema bien amplio, que pudiéramos estar horas, horas profundizándolo y siempre con el enfoque de poder seguir fortaleciendo nuestra sociedad para todos. Así que luego de esa dinámica de preguntas, quiero seguir, ¿verdad?, con el tema del webinar un poquito más profundo y quiero hacer un check contigo de si has tenido alguna de estas situaciones. Quise compartir en el slide textualmente algunas cosas que yo sospecho que puedes estar experimentando. Así que no quise dejarle a medias ni nada por el estilo, sino ser muy puntual con ellas. Así que tu negocio pues como que aún no tiene identificado pues esos elementos que son necesarios, que son claves para establecer un ambiente inclusivo para la discapacidad, como que, espérate, no sé por dónde empezar, cuáles son los elementos clave, cada espacio es distinto, a lo mejor me debo enfocar en esto, en aquello, pero no lo tienes muy claro. A lo mejor no sabes por dónde comenzar, sientes que estás perdiendo como que el tiempo buscando información y encuentras esto y ves un video y dices, ah, eso yo lo puedo hacer, pero de momento dices, no, pero es que no, yo creo que tengo que hacer esto primero y estás como que, ajá, ¿y qué hago? ¿Te sientes identificado o identificada? ¿En algún momento en tu empresa se ha recibido alguna queja de algún empleado o algún cliente porque considera sentirse discriminado por algún proceso, por alguna quizás barrera arquitectónica? ¿Te ha ocurrido? ¿O has tenido una notificación o algo similar? Em, Cuando estás en ese proceso, ¿verdad? Eh, no has identificado en el proceso de reclutamiento, no has identificado candidatos o clientes con discapacidad. Y cuando hablo de esto es porque no los han visto. Y lo traigo porque en ocasiones las personas me dicen, pero es que aquí yo nunca he visto a ninguna persona con discapacidad. Bueno, hay muchas discapacidades que no son visibles. Y si no vemos personas con discapacidad, ¿qué puede estar ocurriendo? Quizás mi espacio no es accesible. Quizás tengo algún proceso que, ¿verdad? Y eso nos invita, así que quiero saber si eso te está ocurriendo. ¿No has identificado en tu empresa como que se esté avanzando la inclusión, que no sea parte de esa dinámica de ese plan estratégico? Como que tú dices, bueno, nosotros fluimos y que eso, inclusión, accesibilidad, como que no lo veo aquí muy inmerso o no lo veo presente y tú dices, yo quiero que estos temas presentes. Y puede ser que también te preocupe, tanto a ti como a otras personas en tu negocio o empresa, posibles demandas en foros federales o estatales por posible discrimen o aspectos relacionados a lo que tiene que ver con las diversidades. Quiero que hagas ese check si has experimentado alguna, si hay algo como que te invita a decir, espérate, eso no lo había considerado. Así que qué bueno definitivamente que estás en este webinar. Así que luego de haber hecho ese check, ¿por qué estamos hablando de inclusión y accesibilidad hoy? Siempre es importante hablarlo, pero quiero hacer constancia de ciertas cosas que están ocurriendo en el mundo, sobre todo si estamos en Puerto Rico.
que tenemos, ¿verdad? Unas relaciones de lo que es territoriales, etcétera, con Estados Unidos. Hemos visto que al inicio del año, pudiéramos decir, comenzaron a surgir diferentes aspectos que en cierta medida limitan o cambian lo que hemos conocido por inclusión y equidad, por diversidad, equidad e inclusión. Desde unas órdenes ejecutivas donde, ¿verdad? Trastoca un poco lo que hemos conocido de las gestiones de género, de las gestiones que tienen que ver con raza, con etnia, entre otros aspectos. A la misma vez, tuvimos también lo que es un caso, ¿verdad? Hace un tiempito atrás, un caso de lo que tiene que ver con la admisión, con esas cuotas, etcétera, de admisión en las instituciones universitarias y cómo eso empezó a cambiar un poco lo que tiene que ver con la visión y el enfoque de diversidad, equidad e inclusión. Y estamos yo diría que ahora mismo estamos como que bando de ahí, ¿verdad? Y bando no de ahí. Sin embargo, una de las cosas que para mí es bien importante que nosotros nos llevemos en el día de hoy, que están viendo esta grabación, es que las leyes antidiscriminación están vigentes. Y lo más valioso es poder construir espacios donde todos puedan ser bienvenidos. Y otro elemento que siempre me gusta resaltar, que desde mucho antes de yo comenzar a hacer lo que estoy haciendo, de acompañar a las empresas y organizaciones, siempre me he cuestionado el elemento que tiene que ver con cuotas. Yo no quiero ser un número más en un espacio. Yo quiero ser parte de ese espacio según mis características, mis capacidades, mis aportes. Y que ese espacio, ¿verdad? Sea lo más idóneo para otros compañeros que puedan tener discapacidad, para otros compañeros que no tengan discapacidad, a la misma vez para brindar un servicio a los clientes y suplidores de manera excepcional. Así que también esto es un proceso que nos lleva a reflexionar, pero a la misma vez a enfocarnos de que el enfoque, valga la redundancia, es la acción que tiene que ver con la inclusión, que seamos todos parte y que podemos hacer para que así sea en cualquier espacio. Y ese es el enfoque, ¿verdad? Que nos vamos dirigiendo. En el caso de Puerto Rico, en los últimos, podemos decir que 6 a 7 años, en los medios de comunicación se está resaltando que han incrementado las demandas en contra de comercios por incumplimiento de la ley ADA. Y se ha hecho diferentes comunicados, diferentes reportajes, etcétera. Y también hemos estado un poco divididos, pero ¿qué es lo importante sobre esto? Puerto Rico tiene muchos retos de barreras arquitectónicas, desde como aquí se presenta en este reportaje, donde Roberto está con Jay Fonseca dando un recorrido y cómo vehículos, aceras, postes, etcétera, limitan la movilidad de cualquier persona. Tienes que entonces ir por la carretera y estar en riesgo y limitarte en muchas ocasiones a quizás hacer gestiones. A la misma vez, sí hay un incremento de las demandas, lo hace un bufete en específico. Sin embargo, ¿cuál es el reto principal que estamos teniendo? Que tenemos una infraestructura con muchas barreras, tenemos construcciones que no son accesibles y cómo podemos llegar a gestionar de una manera idónea que favorezca a todos, que al final todos nos vamos a beneficiar porque no sabemos si adquirimos una discapacidad y después queremos ir a X lugar y no podemos accederlo y eso no era. Así que es bien importante enfocarnos en qué podemos hacer para mejorar el acceso, a la misma vez poder reducir litigios que a nadie le gusta y que nadie quisiera pasar por ello. A la misma vez, súper importante que sepamos, y este número que incluí en este slide que dice 22%, es el dato que pudiéramos decir que ha sido más repetitivo en los datos del porcentaje de personas con discapacidad en Puerto Rico.
Sin embargo, según las estimaciones más recientes, ya estamos en un 24%. Sin embargo, este ha sido el porcentaje que veo más recurrente, por lo tanto, los comparto con ustedes, ¿verdad? Para que tengan en constancia que un 22% de la población en Puerto Rico vive con algún tipo de discapacidad. A la misma vez, datos que he identificado, entre un 22 a un 24% de la población en Puerto Rico tiene 65 años o más. Y no significa que las personas, todas las personas con 65 años o más puedan tener algún tipo de discapacidad, pero hay una realidad. A la vez que vamos aumentando de edad, nuestro cuerpo puede tener unos cambios en su funcionalidad, quizás dificultades visuales, quizás dificultades auditivas, quizás dificultades de movilidad. Una de las cosas que vemos mayor incidencia es caídas, que entonces traen unos procesos médicos, unas dificultades para caminar, para mover extremidades, etcétera. Así que necesitamos un país y diferentes espacios y diferentes empresas y todo que nos podamos ir navegando, ir dirigiéndonos a poder hacer procesos y también tener más espacios que sean accesibles e inclusivos para todos. Y ya les hablo un poco como que de esas perspectivas y de esas realidades. eh, a la misma vez, otra realidad importante es como cada día más empresas resaltan el beneficio de la inclusión, el beneficio de tener, ¿verdad?, una diversidad, de una fuerza laboral diversa que aporte. Una de las cosas que les voy a estar compartiendo más adelante es lo que tiene que ver con los beneficios de la gestión de inclusión y accesibilidad. Y esta frase me gusta mucho. ¿Por qué? Porque resalta el elemento de em, trae oportunidades, el elemento de resaltar los beneficios que puede tener la empresa. A la misma vez, habla también de lo que son los propósitos. ¿Cuál es mi propósito con mi negocio? ¿Cuál es el propósito mío con mi organización? A la misma vez también habla del concepto de responsabilidad social. Así que esta frase trae consigo, dice diferentes aspectos y por eso se la comparto. Así que ya vimos un poco de por qué hablamos de inclusión y accesibilidad en el día de hoy. Hay temas que se están hablando un poco más y eso es bueno, ¿verdad? Aunque se polaricen las opiniones, pero la visibilidad nos ayuda a que la gente empiece a preguntarse, a cuestionarse, a la misma vez a educarse y buscar información. A la misma vez vamos viendo mayores resultados y vamos viendo también más retos, o podemos ir viendo que algunos retos ya van reduciéndose. Esto es una mezcla bien interesante que está presente y que es parte, ¿verdad?, de la realidad. Entonces, ya hablamos del elemento, de esos tres puntos principales que quería resaltar. ¿Y ahora qué pasa? Yo les quiero hablar un poco de quizás lo que yo les voy a hablar, ustedes se puedan sentir identificados, identificadas. Y es que en ocasiones hacemos diferentes acciones en nuestras empresas para fortalecer la inclusión y la accesibilidad, pero las hacemos medias dispersas. A veces las puede hacer un departamento, otro lo hace otro departamento, pero ese departamento no supo que usted hizo esa y entonces no hay una conexión, ¿verdad?, entre esas actividades. Y algunas de las actividades o gestiones que con mayor frecuencia hacen las empresas, algunas de ellas yo les he acompañado y ha sido principalmente que sobre todo lo que son las empresas ya más grandes, las multinacionales, la asesoría legal. Eso, cuando hablamos de discapacidad, hablamos de diversidad, lo primero que yo veo es que asesoría legal, vamos a ver qué dicen las leyes, ¿verdad? Así que por eso es bien importante que sepamos que las leyes siguen vigentes y eso es un marco de referencia que nos ayuda a ver cómo gestionar de una manera en cumplimiento, que las gestiones que hagamos no solo cumplan, sino vayan más allá. Así que eso es un elemento que veo bastante presente. Otro de los elementos que cada año incrementa son los talleres. Trabajamos, ¿verdad?, diferentes temas. Sin embargo, en ocasiones damos un taller
pero no hay otra continuidad de otro taller, o ese taller lo damos en algún momento, pero cambió algún proceso y no se vuelve a repetir y tenemos nuevo personal. Otra de las cosas que veo bastante presente, y más aún, ¿verdad? Con las situaciones de demanda, es lo que tiene que ver con las evaluaciones para validar si su negocio cumple con la American with Disability Act. Eso también es un elemento que es súper importante y es clave y va a ver que más adelante voy a profundizar sobre él. Todos son claves y fundamentales. Otros son los grupos de empleados, ¿verdad? Lo que conocemos como los ERG. Para mí son un espacio que lideran de una manera, yo diría que desde la base, porque son quienes quieren promover, quienes se sienten parte, quienes manifiestan sus identidades, ¿verdad? En toda su máxima expresión y le comunican a otros compañeros y promueven actividades que fortalecen la inclusión y la accesibilidad en diferentes espacios, claro está, a ERG de diferentes diversidades. Eso es otra de las acciones que realizan las empresas. Otra de las que también vemos que poco a poco va subiendo un poco, incrementando, es fortalecer el proceso de reclutamiento. Que la gestión que yo haga de reclutamiento sea lo más accesible e inclusiva posible. Aquí hay que seguirlo fortaleciendo, ciertamente. Y también una de las cosas que veo muy frecuente es la disposición y el compromiso de las empresas en brindar apoyo económico y de auspicio a diferentes organizaciones que apoyan a la población con discapacidad o a iniciativas que éstas hacen. Así que vemos cómo se hacen acciones, no es que no se está haciendo nada, y esto para mí es bien importante resaltarlo. No es que no se está haciendo nada, al contrario, se están haciendo diferentes acciones. Lo importante es, como dice el título del webinar, es poderlas integrar para que sea parte de el negocio. Así que ya hicimos como dicen por ahí, esa mirada de qué está ocurriendo y queremos ciertamente poder reforzar y queremos que ustedes puedan irse, cada uno de los que está viendo este webinar, con qué elementos, qué herramientas y por qué estamos hablando de este tema y cómo yo lo puedo insertar en mi empresa. Lo primero que quiero reforzar es que la inclusión y el acceso tenemos que verla como una ventaja competitiva. En los últimos, pudiera decir, décadas y años, y regularmente cuando hablamos de inclusión, y lo vemos, ¿verdad? En la frase que compartí, y es importante que lo veamos de esa manera, pero no puede ser sola, es que regularmente la vemos como una acción de responsabilidad social. Y es necesario verlo, pero yo quiero que lo veas además como una ventaja competitiva. Y yo quiero que lo veas primero como una ventaja competitiva y diga plus, ¿verdad? Además, como una responsabilidad social. ¿Y por qué tenemos que verlo como una ventaja competitiva? Porque a pesar de que hay multiplicidad de lo que tiene que ver con leyes, tanto estatales aquí en Puerto Rico como en los Estados Unidos y también alrededor del mundo, todavía falta ciertas acciones que se vea, ¿verdad? En primera persona, como uno dice, y que nosotros salgamos y, como digo yo, no vea rampas suicidas, que esas son las que tú bajas y parece que se te quiere salir el pecho. Camines o utilices silla de ruedas, ¿ok? Eh, Así que, ¿qué pasa cuando es una empresa? Cuando su negocio, cuando su organización tiene como parte clave de su gestión de negocio la inclusión y la accesibilidad en todo lo que realiza, pues al día de hoy es un diferenciador. Es un diferenciador. Por lo tanto, es una ventaja competitiva. Y podemos identificar estudios donde se resalta varios beneficios de competitividad, varios beneficios de lo que tiene que ver con productividad, entre otros. Así que yo quiero que usted, el primer punto
es que la realidad está presente de que el tema de la inclusión tiene que estar en todo lo que hagamos. Hay, ¿verdad? Un tema en cierta medida, ciertos aspectos controversiales que están entre unos para acá y otros para allá, pero es un tema fundamental de trabajar en nuestras organizaciones. ¿Por qué? Porque es una ventaja competitiva. Quiero que hagan ese como primer check en su mente. Así que ya teniendo claro que es una ventaja competitiva, ¿cómo vamos construyendo esa empresa inclusiva y accesible? Hay algo que a mí me gusta hacer y es poder simplificar las cosas en la medida de lo posible. La realidad es que cuando hablamos de inclusión y diversidad, como todos los seres humanos somos tan distintos, pues podemos hacer unos procesos, podemos hacer unas acciones, podemos tener unas leyes, pero cada una las vamos a ver según, ¿verdad? La situación, según la persona, etcétera. Sin embargo, en la medida que lo podamos simplificar ciertos elementos, nos va a hacer más fácil a cada uno de nosotros poderlos gestionar, poderlos accionar. Así que yo divido la gestión de la empresa inclusive en tres aspectos que están aunados, eh, que más adelante les voy a estar desmenuzando un poco más para que sean a través de unos pasos, porque también los pasos nos ayudan, ¿verdad? Paso uno, paso dos, paso tres, a poderlo simplificar. Así que vamos desde, pudiéramos decir simple hasta más simple, ¿verdad? Ese sería como el trayecto. Así que yo quiero que nos podamos enfocar en tres puntos. Accesibilidad. Cuando hablo de accesibilidad, hablo de entornos físicos. El que usted y yo visitamos la estructura del edificio a la misma vez del entorno digital. No vamos a dejar fuera para nada el entorno digital y mucho menos en el tiempo que estamos. Usted le puede vender a una persona desde su página web, usted puede contactar a un cliente desde su página web, su personal lo más seguro accede a un programa digital para hacer alguno de sus trabajos. Así que ese espacio tiene que ser accesible, que todos puedan participar, que puedan todos acceder. Así que el elemento de accesibilidad, le digo, es cuando abrimos esa puerta y yo entro sin ninguna dificultad, ya sea, o cuando yo le doy clic de enter a la computadora, puedo entrar y puedo navegar sin ninguna dificultad. El segundo elemento que quiero que podamos gestionar, que podamos tomar en consideración, es la cultura. Y aquí me enfoco porque cultura y talento están bien relacionados. Aquí nos queremos enfocar en lo que tiene que ver con el liderazgo, en lo que tiene que ver con los valores que nuestra empresa tiene de promover la participación, la empleabilidad, la, el bienestar y el respeto de cada una de las personas que forma parte de nuestra empresa. Ese ambiente, esa dinámica, esa cultura que hemos creado de respeto, de tener claro esos valores, de cómo reconocemos que la diversidad es contribuye. Y el otro elemento es talento. eh, que ese talento, ¿verdad? Pueda llegar a nosotros. Y para llegar a ese proceso de reclutamiento tiene que ser idóneo, tiene que ser accesible. A la misma vez, cuando hablamos de talento, hablamos del desarrollo de nuestro talento. Tenemos que readiestrarlos por las nuevas tecnologías. eh, Quizás tenemos que irlos promoviendo para irlos moviendo para que puedan seguir adquiriendo destreza. A la misma vez, es más factible poder retener a esos talentos. Y en el elemento de retención, yo les puedo mencionar que cuando hablamos de discapacidades, hay dos aspectos. El primer aspecto es quien ya tiene la discapacidad, que muchas veces nació con ella. En mi caso, yo nací con mi discapacidad. Hay otras personas que adquieren la discapacidad por quizás un accidente, una caída, entre otras. Y hay personas que a lo largo de la vida pues adquieren alguna.
condición de salud como esclerosis múltiple, fibromialgia, alguna condición de salud mental, etcétera. ¿Y cómo podemos retenerlo? Si la persona, ¿verdad? Según lo que establece la ley ADA, tiene ¿verdad? Es un candidato cualificado para nuestra empresa. Y esos elementos que estoy mencionando es como nuestro ambiente, nuestra cultura, nuestra accesibilidad, nuestro espacio es lo más idóneo posible, que si esa persona adquiere una discapacidad, es mayor probable que pueda seguir participando de nuestra empresa, siendo, ¿verdad? Un talento en nuestra empresa. A lo mejor requiere unos acomodos razonables, pero no son tan significativos. ¿Por qué? Porque nuestra empresa es accesible, inclusiva. A su vez, nuestra postura está más que lista, promueve ese respeto y ese valor de cada uno de nosotros. Así que, que esta es como la base, como dice el título del webinar: accesibilidad, cultura y talento. Yo quiero que ustedes hagan ese check. Pueden decir el espacio, lo que me rodea, la cultura, ¿verdad? Ese ambiente en el sentido de esas interacciones, esa misión, esos valores y talento, nuestros equipos, nuestras personas, para que se pueda hacer, ¿verdad? Un poco más fácil. Ahora bien, vamos a hacer como un check nuevamente. Y quiero compartir con ustedes qué es una empresa inclusiva desde nuestra labor. Y les quiero, como les dije ahorita, entre más simples las cosas, más fácil. Y usted puede ir haciendo ese check. Y todo esto está alineado a lo que acabamos de decir, ¿verdad? Estos dos puntos iniciales tienen que ver con la accesibilidad. Y aquí les traigo, ¿verdad? Algunos elementos a tomar en consideración. Tenemos estacionamiento en nuestro establecimiento. Hay estacionamientos accesibles para personas con discapacidad que realmente tengan todos los elementos de accesibilidad. Esas rutas del estacionamiento hacia la entrada accesible, la entrada principal, los espacios dentro de mi empresa para que se mueva un cliente o para que se mueva libremente eh, algún empleado. Si tenemos una persona ciega que no se esté chocando con el jarrón que tenemos de decoración, ¿verdad? Que ocupa parte del espacio libre, los baños, la accesibilidad en ellos, con todos los requerimientos necesarios. Los mostradores, ¿se acuerdan el ejemplo del counter para preparar el alimento? Los letreros, la señalización, por dónde está la entrada accesible, dónde está el elevador, el baño, las oficinas de X compañero, de X departamento, la parte de si conectamos con otros espacios, si tenemos otros recursos en nuestra empresa, qué tan accesibles son, las salidas de emergencia, el manejo de emergencia, las comunicaciones. Por ejemplo, esas comunicaciones que hacemos digitales tienen lo que son los elementos de descripción de imágenes, etcétera, para que las personas que puedan tener alguna dificultad visual las puedan leer. Incluimos interpretación de lenguaje de señas, incluimos subtítulos, ¿verdad? Y cómo podemos seguir fortaleciendo. Ahora mismo, este ejemplo de esta plataforma que estamos utilizando pues nos permite activar unos subtítulos. Yo recuerdo cuando empezó, en el español era horrible, pero cómo ha seguido evolucionando y simplemente lo activamos y él funciona. Así que cada día la accesibilidad tiende a estar un poco más accesible para que la utilicen para beneficio, ¿verdad? De todos. Cuando hablamos también de lo que les mencioné, lo que es la accesibilidad digital, validar que nuestra página web cumpla con las regulaciones de WCAG. Yo le voy a estar enviando a ustedes un documento donde le comparto diferente información de referencia que sea de utilidad para ustedes y que ustedes puedan validar si, si mi página web eh, tiene lo que tiene que ver con la accesibilidad. Esto es súper importante. Cada año usamos más la tecnología y ha habido un incremento, sobre todo en los Estados Unidos,
lo que tiene que ver con las demandas por falta de acceso a hacer órdenes, por falta de acceso a poder identificar los servicios que usted ofrece, etcétera. Redes sociales, yo creo que ya todos nosotros tenemos o manejamos alguna red social de nuestro negocio. Ya esto es un espacio de promoción, de conexión, etcétera. Así que tiene que ser accesible también las publicaciones que hacemos. Otra de las cosas es, que lo mencioné ahorita, es esos programas que utilizamos en nuestra empresa para hacer diferentes procesos, si son accesibles o no. Y muchas veces los programas tienen lo que conocemos como accessibility, ¿verdad? Así mismo lo buscan, accessibility. Y ahí regularmente te describe cuáles son los elementos de accesibilidad que tiene ese programa. Porque, ¿qué pasa? Yo le estoy hablando de que su página web sea accesible, pero cuando se crean programas, pues también se requiere que ellos lo hagan accesible. Así que usted puede validar y verificar también ese nivel de accesibilidad. Y otra cosa también, usted puede solicitarle más información y otro aspecto también, que en ocasiones hay elementos de accesibilidad que tenemos que activar. Por lo tanto, es siempre importante que podamos revisar. Y si, por ejemplo, usted tiene un programa que es distribuido por un ser humano, ¿verdad? No es que usted lo compra directamente de manera digital, pues usted puede consultar y que la persona le oriente sobre los elementos de accesibilidad. Hay algunas cosas que son medias complejas, pero lo importante es que usted pueda validar. También puede verificar con personas que tengan algún tipo de discapacidad que le puedan hacer una evaluación. Y en ese caso también le podemos colaborar, conectar con alguna persona que pueda hacer ese test, se cubre, ¿verdad? Y se le brinda un estipendio porque es una labor que está haciendo y entonces poder validar y asegurar que realmente sea accesible. Así que ya cubrimos el aspecto de accesibilidad. Hablamos de cultura. Así que tiene una empresa inclusiva, pues un ambiente inclusivo. Necesitamos orientar y capacitar a nuestro personal, facilitar encuentros de diálogos. Miren, y una de las enseñanzas más fabulosas que podemos tener es cuando interactuamos con otras personas. Yo no sé si ustedes se han percatado cuando estamos compartiendo con otras personas y hablamos de algún tema y número uno, a lo mejor ampliamos nuestros conocimientos. Número dos, nos invita a decir, "Ay, yo no necesariamente estoy de acuerdo con esa persona y sigo conversando, quizás hago mis aportes y se llega a un diálogo donde se profundiza un poco más. Y en ocasiones, cuando empezamos a dialogar también con otra persona, nos invita a ver cosas que no necesariamente habíamos visto. Y hasta nos invita a decir, oye, pero es que en mi empresa yo pudiese hacer esto. No necesariamente exactamente lo que la persona está hablando, pero lo conectaste y dijiste, eso yo lo puedo aplicar de cierta manera en mi empresa o en mi vida personal también. Así que cuando tenemos esos diálogos son sumamente poderosos, así que los podemos propiciar. Por ejemplo, los ERG tienden a hacer diferentes encuentros súper chéveres, donde se hacen preguntas del público o se tienen unas preguntas establecidas. Eso se puede hacer de diferentes formas y es algo de lo que también trabajamos. ¿Verdad? Se establece un objetivo de lo que queremos resaltar y se lleva. Promover el ambiente, ¿verdad? De apertura, de respeto, de valor, y esto hay que comunicarlo. Una de las cosas que me ocurre con frecuencia es cuando ofrecemos talleres a las empresas y se dan cuenta que tienen empleados que tienen algún tipo de discapacidad y en ese proceso eh, número uno, ese empleado se siente contento porque se está hablando del tema. Y dice, yes, como que mi empresa está hablando del tema, ¿verdad? Y segundo, en muchas ocasiones comparte algunas experiencias externas o internas. Y entonces, como también cuando empezamos a hacer y abrir estos espacios, podemos seguir
identificando, la gente puede tener esa autoidentificación de ser una persona con discapacidad. Hay ocasiones que no lo hacen porque no se sienten cómodos o cómodas. Hay ocasiones en que consideran que no es necesario y hay ocasiones en que lo hacen. eh, porque se sienten cómodos y hay otras ocasiones que lo hacen también porque necesitan un acomodo razonable. Y no todas las personas con discapacidad necesariamente necesitan algún acomodo razonable. Yo siempre hago la salvedad que si tenemos espacios inclusivos y accesibles, la necesidad de acomodos razonables puede reducir. No va a desaparecer porque es que somos tan diversos y tan maravillosamente distintos que no va a desaparecer, pero facilita que la persona pueda hacer las gestiones lo más independiente posible, como había mencionado al inicio. Seguimos con el proceso de qué es una empresa inclusiva. Ok, el otro aspecto de lo que tiene que ver con cultura es, está involucrado con las comunidades, desde el liderazgo, desde fortalecer esa cultura. Participan en eventos, apoyan a las comunidades, escuchan e interactúan con las comunidades. Y esto está unado a lo que estaba hablando. Si tú estás en ese proceso de interacción, ciertamente vamos fortaleciendo y comprendiendo realidades y podemos ir aplicando y haciendo acciones más profundas. Ahora bien, el caso de los talentos tiene procesos, ¿verdad? Inclusivos. Ahí están las políticas y procedimientos en todas las áreas. Tomamos en consideración las diversidades, que establecen las leyes que protegen a las personas en general, cuáles son esos procesos, ¿verdad? Para la empleabilidad, etcétera. Orientaciones sobre las políticas y procedimientos. Es súper importante que mi personal de supervisión sepa que es un acomodo razonable, que yo no le voy a decir el diagnóstico, por qué no le voy a decir el diagnóstico, la parte, ¿verdad? De esa divulgación, de esa confidencialidad, a la misma vez que nuestro personal también sepa que son acomodos razonables, que hay ciertos acomodos que se hacen muy complejos poderlos realizar, qué opciones tenemos, también orientarlos que hay unos procesos, etcétera. Así que esto debe ser de todas las partes. Procesos y revisiones de acomodos razonables, siempre es bien importante que se revisen, que se den seguimiento de esos procesos y lo que habíamos mencionado ahorita, ese proceso de reclutamiento y retención, súper claro, súper inclusivo para que pueda ser factible, ¿verdad? Y podamos atraer y retener a los talentos. Porque reclutar a otra persona es ciertamente un poco más complejo y más costoso. Y entonces en el caso de lo que tiene que ver con talento, que les menciono, ¿verdad? Varios de estos están integrados, ¿verdad? En el caso de ese elemento que aplica todo lo que acabo de mencionar es establecer gestiones en todos los ámbitos del negocio, desde el liderazgo, comunicaciones, finanzas, eh, lo que tiene que ver con actividades, si tienes ERG, si tienes, ¿verdad? Si a lo mejor la empresa es más pequeña, pues los individuos que tenemos, quizás en el área de finanzas, la persona que tenemos de supervisión, etcétera, de recursos humanos, que esté todo alineado al negocio, ¿verdad? Eso sea parte. Y una de las cosas que yo le veo de mayor valor a esto es que está insertado, está integrado y forma parte. No es como que estoy haciendo X cosas para fortalecer la inclusión, es que ya está parte. Ya es parte de esa comunicación. Ah, ok, ese proceso de comunicación lo vamos a hacer accesible. Ah, pues mira, que gente que no lo necesita ni se entera. Hay otros que sí dicen, oye, ahora están utilizando pictogramas, yo no me había percatado. Y eso es como más fácil de entender. Mira, las comunicaciones son más breves, más simples. Oye, y al final, lo más seguro beneficia a todos. Hay que medir progreso. ¿Por qué? Porque el progreso nos va a ayudar a ver si hay que hacer cambios.
Y hay que medirlo desde la parte, ¿verdad?, de números, pero también de expresión, ¿verdad?, de análisis más profundo para poderlo seguir fortaleciendo. Cada espacio. ¿Por qué? Porque si no, pues algo se nos queda afuera. Y entonces, ¿cómo podemos solicitar presupuestos? ¿Cómo podemos hacer otras gestiones si no tenemos claro cómo va progresando y cómo está fortaleciendo toda la gestión que antes no hacíamos quizá? ¿Ok? Poder comparar también y tener apoyos establecidos. Una de las cosas es que es complejo manejar un negocio. Es complejo manejar una empresa, una organización. Eh, y entonces, ¿qué pasa? Ciertamente cada día hay más políticas, más procedimientos, etcétera. Entonces, si yo tengo alguien que sepa este tema y que me pueda acompañar, pues es más factible. Puedo, ¿verdad?, consultarle, puedo validar, puedo insertarlo como queremos que usted se lleve de este webinar, es que sea parte de la gestión para que gestione, valga la redundancia, su empresa. Así que es bien importante que nosotros podamos llevarnos que el acompañamiento nos va a dar también tranquilidad y nos va a ayudar a poder seguir evolucionando y medir en conjunto. Ahora bien, ya les hablé lo que son descripciones, que son elementos que usted, espero haya hecho el check, anotado. Espérate, no sé si el estacionamiento sea accesible. Mira, María, yo creo que lo que estás hablando de reclutamiento tengo que revisarlo. Quizá usted subcontrata una compañía de reclutamiento, pues puede dialogarlo también, cómo es ese proceso. También lo puede hacer. Así que, aunando el tema de talentos y de reclutamiento, les quiero compartir dos herramientas, dos recursos disponibles gratuitos. El primero que les comparto es la guía de reclutamiento y de inserción e inclusión de personas con diversidad funcional en las empresas. Esta guía es espectacular y no porque fui parte del equipo que la trabajó, es muy buena, es bastante fácil de leer, ¿verdad? Es friendly, no es como que todo eso lleno de información. No, no, es manejable, puntos clave, datos muy valiosos, información de contactos que le pueden apoyar. Así que Talento de Sonora es una iniciativa que lanzó en el 2023, sí, aunque se empezó desde el 2021, lo que es la Fundación Banco Popular. Estuvimos realmente de 3 a 4, más o menos 2 a 3 años trabajando, investigando, analizando, y esta guía está gratuita. talentodesobra.com. Aquí usted puede hacer una autoevaluación, aquí usted puede saber las entidades en Puerto Rico que apoyan en lo que es el reclutamiento de personas con discapacidad, que brindan lo que conocemos como Job Coach, eh, que son las personas que acompañan a personas que tienen algunos tipos de discapacidad, que necesitan un poco más de apoyo en el escenario laboral, que son subvencionadas, ¿verdad?, por rehabilitación vocacional. Así que usted tiene que ir directamente a visitar esta página hecha gratuitamente por la Fundación Banco Popular. Usted la accede, la descarga. Y entonces, ¿qué pasa? Usted la puede navegar directamente en la página web, pero usted también puede descargar en un PDF. Y usted después, como yo digo, le hace espérate, esto ya lo hice, esto ya no lo hice, etcétera. Otro de los recursos que están disponibles en Puerto Rico cuando hablamos de talentos es la Administración de Rehabilitación Vocacional. Dos aspectos que quiero resaltarle a ustedes como empresas. Ellos pueden tener talentos que puedan cualificar para sus oportunidades de trabajo. Ellos van a pasar, igual que cualquier otra persona, por el proceso de entrevistas, reclutamiento, etcétera. Así que yo les invito siempre a que puedan compartir sus convocatorias con personal de rehabilitación vocacional. En lo que es la guía de talento de sobra, usted va a poder identificar las regiones de rehabilitación vocacional, las extensiones de la división específica de lo que es empleo,
Y entonces, por ejemplo, si su empresa está en Ponce, pues la región de Ponce. La región de Ponce comprende otros municipios aledaños. Así que ese es uno de los aspectos. El otro aspecto es que ellos también tienen apoyo a patronos. Ellos dan adiestramientos. Si usted, por ejemplo, contrata a una persona con discapacidad que es de sus consumidores, puede entonces y necesitan hacer algún acomodo razonable, se puede fortalecer y se puede gestionar en conjunto. Y otra de las cosas importantes es esta palabra retención. Cuando hablamos de retención, a lo mejor usted tiene un empleado que tiene algún tipo de discapacidad adquirida y usted puede mencionarle que va, ¿verdad? Que si no lo sabe, que solicita rehabilitación vocacional y rehabilitación vocacional pudiese, ¿verdad? Hay que pasar por un proceso de elegibilidad y pudiese apoyarle. A lo mejor esa persona necesita un escritorio particular, a lo mejor esa persona necesita lo que es una silla motorizada, por ejemplo, o algún equipo de asistencia tecnológica que es que necesita la persona, ¿verdad? Que usted como patrono no le puede proveer. Pues entonces esa persona puede solicitar rehabilitación vocacional, rehabilitación le apoya para esa retención de empleo y si hay una necesidad de unos acomodos razonables en su empresa, pues se pueden trabajar en conjunto. Ciertamente, aquí hay que darle seguimiento, pero son fondos disponibles y es un servicio que está disponible en Puerto Rico y también en los Estados Unidos. Eh, Puede variar, ¿verdad? Ciertos elementos de los servicios, pero está disponible en Estados Unidos también. Esto viene de los años 70 sus servicios. Otro recurso, porque hay que compartir el recurso, ¿verdad? Aquí, si usted necesita algo que tiene que ver con empleo, usted va aquí. Recordemos que el American with Disability Act establece que el proceso de acomodo razonable es a partir de, es para empresas que tengan 15 empleados o más. ¿Ok? Así que aquí me gusta mucho cuando ponen los casos, ¿verdad? Como ejemplo de la persona es sorda y tiene dificultades, etcétera. Y entonces, ¿cómo usted lo puede solucionar? También se actualiza, ¿verdad? Según van cambiando las políticas. Lo que tiene que ver con accesibilidad física, ada.gov le muestra diagramas. Esta página es bien larga, bien compleja, toma tiempo, pero usted puede verla, accederla y verificar. Bueno, a lo mejor quizás el baño, a lo mejor hay un elemento que necesito validar, pues aquí tiene la información detallada. Si usted necesita gestionar acomodos razonables, Job Accommodation Network es un recurso espectacular y se mantiene actualizado. Lo pueden buscar como axgen.org y te da información de discapacidades y posibles acomodos razonables que puedes gestionar en tu trabajo. También una de las cosas que me gusta mucho es que como las tecnologías siguen evolucionando, pues ellos están bastante actualizados y nos ayudan a decir, oye, yo no sabía que esa tecnología está disponible, que la puede usar alguno de mis empleados, ¿verdad? Cuando quizás X empleados no sé cómo hacer el acomodo razonable, pero existe una tecnología que me puede ayudar. Y el Office of Disability Employment Policies también es un recurso que da información que puedes tomar de referencia también para fortalecer cuando vamos a hacer políticas, vamos a utilizar procesos cuando vamos a promover, ¿verdad? La inclusión en nuestras empresas. Así que respiramos, ya dimos varias herramientas. Yo me imagino que están en esa de copiar y de hacer check y están así como que María ha hablado muchas cosas. Sí, así de amplio es el tema. La idea es que ustedes puedan tener como de todo un poco. Así que ya hablamos de por qué hablamos de inclusión. Ya hablamos de lo que es empresa inclusiva. Te digo la información muy valiosa que puedes ya ir haciendo check en tu empresa y te compartí una serie de recursos que puedes acceder para ampliar la gestión de reclutamiento, la gestión de acomodos razonables, el cumplimiento de lo que es eliminar barreras arquitectónicas, etcétera. Y ciertamente cuando nosotros vemos la inclusión como una estrategia, pues esto nos va a traer beneficios. Y entre ellos se ha identificado fidelidad. Y aquí yo quiero resaltar algo. No solo fidelidad.
por la persona que tiene algún tipo de discapacidad, sino por el vecino, por el primo, por la mamá, por el papá. ¿Por qué? Porque esa persona se siente respetado, valorado, puede, y aquí cuando hablamos de fidelidad, está desde el empleado que forma parte de su equipo como el cliente que lo visita, donde se sintió cómodo, donde vio que ese espacio es inclusivo y accesible. Así que, como digo yo, un poco más coloquial, se traen a todo el corillo y todo el corillo está ahí. Así que ciertamente se ha evidenciado y yo les puedo decir que es más que claro. ¿Y qué pasa si fuese lo contrario? Pues todo ese corillo afecta la reputación. Y la idea es que podamos tener la inclusión como una estrategia para poder tener esos beneficios y entonces mejorar y fortalecer la reputación de nuestras empresas. Definitivamente cuando gestionamos como estrategia la inclusión, vamos más allá del cumplimiento legal, porque lo vamos a ver, vamos a decir, oye, es que yo puedo hacer esto más de 36 pulgadas, yo puedo hacer X cosas, puedo hacer todo el mostrador de cierta altura que sea accesible para todos, ¿verdad? Así que, y aquí estoy hablando, ¿verdad?, de aspectos físicos, pero otros elementos ciertamente trae innovación y siempre me gusta hablar de innovación y diversidad en conjunto porque explicando de una manera bastante simple, cuando nosotros somos distintos y cuando nosotros tenemos trasfondos distintos, eso hace que nosotros podamos ver ciertas cosas de la vida de manera distinta. Entonces, cuando estamos en ese proceso quizás de mirar servicios o productos, cada uno lo puede ver desde una perspectiva. Entonces ahí unimos perspectivas y podemos entonces lograr innovaciones. Y cuando hablamos de innovaciones, no es como que cambie el mundo, ¿verdad? Sino que ciertos elementos que pueden facilitar y pueden incrementar esa competitividad de nuestra empresa a la misma vez. ¿Se acuerdan que le dije ventaja competitiva? Como todavía no hemos logrado una super inclusión y accesibilidad, pues muchos de los procesos de accesibilidad e inclusión pueden caer en innovación. Así que dos por uno, como dicen por ahí. Y definitivamente cuando tienes un ambiente inclusivo, accesible, de bienestar, pues hay más posibilidades de retención. Y esto también está unado a retención con fidelidad. El poder, si yo tengo yo estoy en una empresa que tiene una buena reputación, pues ¿por qué irme? ¿Para qué irme? ¿Verdad? Así que todo está unado. Así que vimos en concreto ciertos beneficios. Así que vamos a seguir dando algunas herramientas, pero ahora un poco más paso a paso. ¿Se acuerdan que les dije que entre más simple, mejor, ¿verdad? La idea es que puedan ir como, eh, pues María ya lo mencionó desde los tres puntos principales, me dijo lo que es una empresa inclusiva, entonces, ¿cómo lo puedo hacer paso por paso y qué va dentro de cada paso? ¿Está bien? Como un poquito repetitivo, pero la idea es que podamos simplificarlo y que ustedes salgan de este webinar con las acciones que son necesarias para poder fortalecer la inclusión y accesibilidad de su empresa. Así que, paso a paso hacia la inclusión de nuestras empresas, pues definitivamente hay que evaluar. ¿Se acuerdan que le hablé de accesibilidad? Muchas de nuestras empresas ya están establecidas. Pues entonces, ¿cómo son ellas? ¿Cuál es su misión, sus metas, el aspecto estructural, digital? Todo es una mirada profunda, profunda. Y otro elemento importante, ¿qué legislaciones me aplican? Porque en ocasiones, por ejemplo, hacemos contratos al gobierno federal, pues eso hay unas regulaciones particulares. Así que es bien importante que yo pueda hacer esa evaluación detallada. Lo ideal es con un acompañamiento, porque son muchos detalles, y que entonces pueda tener más claro en dónde estamos. Y ya yo tengo eso más claro, pues entonces también vamos a ir fortaleciendo y desarrollando nuestra cultura inclusiva. Capacitaciones, podemos hacer encuestas, podemos promover la autoidentificación, lo que tiene que ver también con los procesos de acomodo razonable, etcétera. ¿Ok?
Otra cosa que es bien importante es que ya lo hemos hablado, ya tienen ustedes dos herramientas, es poder identificar posibles talentos. En el caso, a lo mejor, su empresa, que ya me ha ocurrido, que hay veces que la empresa no está en un proceso de reclutamiento. Perfecto, no estamos en ese proceso, pero podemos fortalecer nuestros guías y procedimientos de reclutamiento para el futuro. A la misma vez podemos identificar qué cosas vamos a hacer para desarrollar nuestro talento. Y cuando hablamos de talentos, son todos los talentos, ¿verdad? El cuarto paso es involucrarnos con la comunidad. Y es bien importante en este paso que tengamos acompañamiento. ¿Por qué? Porque para mí es muy importante que su involucración, al involucrarse con la comunidad, sea estratégico. Y eso no le quita, ¿verdad? Que usted determine involucrarse con X iniciativa, X comunidad, etcétera. Pero la idea es que pueda ser conectado. A lo mejor nos dimos cuenta que hay una necesidad o que hay unos retos cuando hicimos la parte de la evaluación de la empresa. Pues a lo mejor esa integración a la comunidad la podemos fortalecer con esas gestiones de cultura y entonces nos puede ayudar como dos por uno. ¿Ok? Entonces, si lo hacemos de una manera estratégica, es un win-win, ¿verdad? Así que por eso es importante ese acompañamiento porque vemos otras perspectivas. Definitivamente hay que darle seguimiento, hay que evaluar que eso esté excelente y no sé si no está excelente, pues vamos a dar para atrás para ver qué podemos fortalecer. Otra de las cosas es, ¿se acuerdan que yo les indiqué de los beneficios? La realidad es que muchas veces validamos esos beneficios, pero puede ser que su empresa tenga algún beneficio particular. Por ejemplo, yo tengo empresas que personal de supervisión me ha indicado que, ¿verdad? Que identifican que ¿verdad? Su equipo, como ven a, a sus compañeros con discapacidad que trabajan, que hacen, ¿verdad? El trabajo como debe ser y están enfocados, etcétera, pues en cierta manera, sin querer queriendo, los motivan y se ayudan y se colaboran. Y entonces hay un ambiente que ellos identifican que es como de impulso, ¿verdad? Y en muchas ocasiones nosotros tenemos algunos empleados que son como yes, como los motivadores y que contagian, ¿verdad? A los otros. Pues algo así. Así que es bien importante que en este proceso podamos identificar, validar los beneficios, pero a lo mejor nosotros tenemos un beneficio o más particular y que se pueda validar y se pueda evidenciar. Y definitivamente hacer que tu empresa se distinga como una de las mejores del mercado, porque es accesible, porque es inclusiva por el talento, etcétera, etcétera. Y eso lo mostramos, ¿verdad? Y lo evidenciamos en, en esos informes de cierre de año. Así que una de las cosas que yo he fortalecido y te he mencionado es la parte del acompañamiento. Yo te he brindado una serie de herramientas, la he tratado de simplificar para que ya rápido que salgas de este webinar, tú puedas ir mirando, ¿verdad? Sin embargo, tenemos esa disponibilidad de poderte acompañar. Y es a través del programa Empresa Inclusiva y poderte certificar, ¿verdad? Como una empresa inclusiva y accesible. Y yo te debo mencionar algo que es bien importante. Y lo he visto en mis clientes y también en quienes me siguen. eh, que han visto, por ejemplo, publicaciones, etcétera, y me dicen ciertas cosas que te voy a compartir. Y aquí quiero leer que recordemos que esto es un cambio en los paradigmas sociales, así que no es tan fácil. Ciertamente porque no voy a decirte lo contrario, pero todo depende de nosotros. ¿Qué nosotros podemos hacer? Y te puedo compartir varios ejemplos sencillos de personas que me siguen, por ejemplo, en las redes sociales. María, tú hiciste una publicación de los baños. Hiciste una publicación
de X elemento y eso hizo que yo le dijera en mi empresa que hicieran esto o hicieron o me hicieron a mí mismo, ¿verdad? Reconociendo que no voy a hacer esa acción porque en muchas ocasiones la hacían pues porque era un momentito, como dicen por ahí, pero dejan de hacerla. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que eso es una barrera para otras personas. Así que cada uno de nosotros puede hacer tanto desde nosotros mismos, porque esto, lo cool de esto es que esto aplica a nuestras vidas y esto aplica a nuestras organizaciones también. Y otro ejemplo que te comparto, que eso fue una conversación reciente, es cómo puedes tú promover en los espacios que vas y puedes decirle, oye, puedes mejorar este elemento para que sea más accesible para personas con discapacidad. El detalle es que muchas veces lo hacemos y la gente no lo había tomado en consideración. Y si nosotros se lo llevamos, hay veces que nos hacen caso, hay veces que no, ¿verdad? Eso puede variar, pero el que usted lo lleve trae consigo una perspectiva distinta que a lo mejor esa persona no había considerado. Y usted está siendo un portavoz que va fortaleciendo la inclusión, no solo en su organización, sino también en su diario vivir. Y no es por nada, pero es como que nos emociona y todo porque somos parte de ese cambio que queremos ver. Aquí me gustan mucho estas imágenes donde hay espacios accesibles, donde una persona está trabajando, la relax, y donde una persona ciega con su con su animal de servicio, en este caso, perro guía, moverse sin ninguna dificultad en el espacio que así desea. Toda empresa puede dar el siguiente paso hacia la inclusión y el acceso. Lo importante es comenzar, pero hoy, mañana, un poquito más tardecito, ¿verdad? Con propósito y compromiso. Quiero ser más accesible, más inclusivo, porque definitivamente esto es una ventaja competitiva. Porque quizás alguna persona cercana a mí pueda adquirir alguna discapacidad, porque resulta ser que el 22% de la población en Puerto Rico, donde está mi negocio, si es en el mundo, ¿verdad? Si es una multinacional, el 16% de las personas tiene algún tipo de discapacidad, pues yo puedo atraer o impactar más clientes, porque no solo traes a la persona con discapacidad, sino traes, como les digo ahorita, a su familia, etcétera. Otra cosa por la cual la inclusión y la accesibilidad es pieza clave en nuestras organizaciones, en nuestros espacios como parte de la estrategia de nuestro negocio. Es porque más del 75% de las discapacidades son no visibles, lo que puede causar que personas no lleguen a nuestras empresas porque su discapacidad no es visible, quizás no lo manifiestan, quizás se le hace difícil manifestarlo y entonces perdemos un cliente, perdemos un talento, porque a lo mejor entraron a nuestra página web y no identificaron nuestras gestiones inclusivas y accesibles. Y entonces, si nosotros estamos listos y listas y nuestras organizaciones están preparadas y son inclusivas y accesibles, le abrimos las puertas, le damos la bienvenida, se pueden acomodar cualquier persona. Así que miren qué valioso es esto. Impacta a los que quizás podemos ver que tienen alguna discapacidad visible, pero al final el mayor porcentaje de las discapacidades son no visibles. Y empresas preparadas están un paso adelante. Qué bueno que llegaste hasta aquí. Ya sabes los pasos a seguir, ¿verdad? Ya tienes ahí la información presentada de diferentes maneras. Así que, ¿verdad? ¿Qué gestión vamos a hacer para convertir tu empresa en una realmente inclusiva y accesible? Y hago la salvedad de realmente, ¿verdad? Porque estamos haciendo todo de manera integral. Definitivamente es momento de tomar acción y
Como te hablé ahorita, nosotros tenemos el programa de empresa inclusiva. Aquí te resalto, ¿verdad? Los pasos que mencioné ahorita. Sin embargo, resaltamos algo fundamental y establecemos un plan de acción. Porque ya miramos tu empresa, la desmenuzamos. Así que tenemos que establecer un plan de acción según tu empresa y respondiendo a lo que encontramos. ¿Ya? Y seguir todos los pasos eh, adicionales. Así que si tú entiendes que el proceso de lo que tiene que ver con empresa inclusiva definitivamente tiene que ser parte de tu empresa, pues es importante que tú sepas que puedes contactarnos, puedes agendar una evaluación estratégica gratis en una llamada de 30 minutos donde vamos a estar haciendo una mirada, vamos a estar conversando sobre tu organización, sobre tu empresa y poder identificar, ¿verdad? Esos pasos a trabajar y que puedas formar parte de la empresa inclusiva o algún otro servicio que pueda facilitarte o apoyarte en este proceso. Trabajamos consultorías, trabajamos talleres, trabajamos evaluaciones de accesibilidad y definitivamente el programa de empresa inclusiva. En el caso del programa de empresa inclusiva, lo dirigimos más a empresas medianas y grandes porque es un programa bastante amplio y bastante detallado. Así que tienes que reservar y lo puedes hacer a través de info@mariadelc.com. Bien importante, luego de este webinar tú vas a recibir un correo electrónico donde te compartimos un calendario donde puedes elegir también las fechas que estamos disponibles para conversar. Lo importante es que podamos coordinar una fecha, un espacio que tengas disponible para que podamos conversar y sea una llamada, ¿verdad? Efectiva. Así que yo estoy más que feliz de que estuviste en este webinar. Refleja el compromiso, refleja el interés en poder seguir fortaleciendo tu empresa. Así que espero que coordines la llamada estratégica. Es gratuita e igualmente puedes conectar conmigo a través de las diferentes redes sociales. También si te surge alguna otra pregunta, puedes escribirme a info@mariadelc.com. Y quiero cerrar con una de mis frases favoritas. Toda la gestión que nosotros hacemos, todo lo que promovemos, pues ciertamente tiene un valor. ¿Por qué? Porque la inclusión y la accesibilidad nos beneficia a todos. Gracias por estar en este webinar. Nos mantenemos en comunicación. Te habló María del Carmen Rodríguez Morales, consultora en inclusión, accesibilidad y discapacidad. Hasta la próxima.